El Dios los bendiga y vamos a seguir hablando acerca de los temas que hemos estado empezando, la serie que empezamos, cómo es que el viaje del Espíritu Santo a través del alma. Y estuvimos hablando, no sé si usted se acordará, pero hablamos acerca de lo que era el viaje del Espíritu Santo basado en los viajes de Pablo. Cómo Pablo, Dios lo usó para hacer ese siervo, ese vaso que llevaba la palabra a diferentes ciudades. Y esa palabra va hacia la obra por la cual fue enviada. Entonces, viendo esa figura de Pablo que tenía llenura del Espíritu Santo, es que hemos empezado esta serie de temas y hablábamos acerca del primer tema fue acerca de Chipre, cómo es que Chipre significa mezclas. Y en cierta manera, aquel que aceptó al Señor, aquel que empezó a caminar con el Señor, todavía tiene dentro de sí ciertas mezclas, todavía tiene algo dentro de él, de lo que es acerca del mundo todavía. Por eso hablaban acerca de las mezclas, cómo las mezclas quieren votar al cristiano, votar al Hijo de Dios. Pero hoy vamos a continuar con la serie y vamos a leer el capítulo 13, 6, siguiendo el capítulo 13 en el cual empezamos, habla acerca de la isla de Pafos. Dice, después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Bar-Jesús. Entonces, ahora el tema de hoy o la serie que va a continuar hablando acerca de la ciudad de Pafos. ¿Qué fue Pablo a esa ciudad, a esa isla de Pafos y qué encontró ahí? El significado de la palabra Pafos quiere decir hervir. Y si nosotros somos percuaciosos, vamos a encontrar que para poner algo a hervir tenemos que ponerlo bajo fuego. Entonces podemos decir que hay cristianos o hay almas de hijos de Dios que están bajo fuego, que están hirviendo dentro de sí, que tienen fuego dentro, y el fuego tipifica un sufrimiento. Por eso es que muchos relacionan lo que es el lago de fuego o el infierno con sufrimiento, ¿verdad? Entonces hoy vamos a hablar acerca de cómo es que el cristiano, el alma del cristiano, tiene dentro de sí sufrimiento. Especialmente cuando empieza en los caminos del Señor y cómo el Espíritu Santo viene y va a recorrer esa área de sufrimiento. Ahí ya queda de nosotros cómo nosotros vamos a enfrentar el sufrimiento o qué tipo de sufrimiento vamos a tener. Porque vamos a encontrar en el estudio que hay sufrimientos. Y a ti, amigo o hermano que nos estás escuchando en este día, te pedimos que tú mismo autoanalices tu vida y veas qué tipo de sufrimiento tienes. Si es un sufrimiento en el cual es porque hay un pleito espiritual, alguien que te dice que des lugar al pecado, y tú sufres porque no quieres hacer eso, o es un sufrimiento por el cual tú te gozas, porque hay un sufrimiento en el cual tú estás sosteniéndote de pecar porque quieres agradar al que te creó, que es a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mi hermano, es muy importante lo que decía al principio, cómo estos viajes de Pablo representan figura del Espíritu Santo. Dice que Pablo viajaba a cada ciudad y de alguna manera como que dejaba plasmado algo, como que tomaba, la conquistaba. Es algo que nosotros podemos ver como parte de nuestra alma tiene que ser conquistada por el Espíritu Santo. Tiene que ser tomada y como decía Pablo, decía que tenemos que renovar nuestra mente y es parte de que nos vamos a ir renovando. Renovar quiere decir quitar algo y poner algo nuevo. Amén. Entonces, de alguna forma en nuestra vida necesitamos ir renovando, ir quitando estas áreas que de alguna manera nosotros como cristianos tenemos esas batallas, tenemos, como vamos a ver en este tema que es el sufrimiento. Y como decía que el significado de Pafos quiere decir hervir, me venía a memoria que nosotros allá en nuestros pueblos para purificar el agua la teníamos que hervir. A veces el agua venía con cloro, sucia, y se tenía que pasar por fuego y hasta que se evaporaba, hervía bien, ya estaba purificada. Amén. Entonces quiere decir que el sufrimiento nos está nosotros purificando de una cierta manera. Es parecido a algo que en nuestra vida ahora es el sufrimiento. Y mire que una de las cosas que tú, amigo, que nos miras, tal vez en tu corazón, en tu mente ha pasado, si yo acepto al Señor, pues ¿qué van a decir de mí? Desde ahí ya empieza como un sufrimiento de decir, se van a burlar de mí, van a decir que soy aleluya, que me junto con aquellos. Y es parte de algo que nosotros
nos van a arrancar. Es como una herida cuando nos lastimamos y nos queda así que nosotros le llamamos la costra, ¿verdad? Y cuando nos arranca, pues nos duele. ¿Pero por qué? Porque es algo que tenemos dañado, que nos tienen que limpiar, hermano Milton. Amén, así es. Entonces, muy bonito cómo es que usted lo relacionó con el agua, ¿verdad? Y ahora nosotros que estamos en el Evangelio, a ti te decimos, si tú ya aceptaste al Señor como tu Salvador, vas a empezar a caminar en un terreno desconocido. Pero tienes ahora dentro de ti al Espíritu Santo. Y si tú Amén. no has empezado este caminar, quiero decirte de que te invitamos a que aceptes al Señor como tu Salvador. Al aceptar al Señor como tu Salvador, dice la palabra que el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo vienen y entran dentro de ti. Ya no estás solo, vas a estar ahora acompañado del Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo. Y eso es lo que hace ahora el Espíritu Santo, que viene y empieza a trabajar dentro de tu ser interior y tú no te das cuenta. Pero hay cosas que el Espíritu va a empezar a aconsejarte. Yo, hermano, le hago una pregunta, hermano Jesús. Cuando usted empezó en el Evangelio, hubieron cosas que lo hacían de una manera sufrir, ¿verdad? Porque Amén. tal vez, como usted decía, tal vez su familia, que tal vez no creía en el Señor, o sus amigos que anduvieron con usted en sus andadas, ya se burlaban de usted. ¿Cómo fue ese sufrimiento en su caso? No, y déjame de todo que a veces nosotros por nuestras amistades sufrimos porque a veces nos dejan de hablar, de que ya no se quieren juntar con nosotros. Como nosotros dimos un paso, un cambio y somos nuevos, de alguna manera sufrimos porque sentimos que ya no encajamos, que nos desprecian. Amén. Y es algo que de alguna manera ahora en el Evangelio, ahora que ya caminamos, que ya conocemos del Señor, pues ese sufrimiento para nosotros ahora es gozo. ¿Por qué? Porque ahora sufrimos por Cristo. Porque hemos aprendido a que ese sufrimiento nos está llevando a una perfección, mi hermano. Fíjese que una de las características, una de las definiciones que encontré acerca del sufrimiento, dice, por oposición de personas a nuestro alrededor. Entonces, a ti que estás oyéndonos, que estás viéndonos, te queremos decir que ahora que tú aceptaste al Señor, van a haber circunstancias. Tal vez va a ser dentro de tu familia, tal vez va a ser incluso dentro de tu hogar. Puede Amén. ser tu esposa, tu esposo, hasta los mismos hijos, que tal vez va a haber una oposición, pero ahí es donde el Espíritu Santo va a empezar a darte a ti la fortaleza, te va a empezar a consolar de que hiciste una buena obra, hiciste una buena actitud, tuviste una actitud de aceptar al Señor, pero esa área de sufrimiento es un obstáculo a veces, porque hay muchos que a la vez que empiezan a caminar en los caminos del Señor, cuando topan con esa área del sufrimiento, porque ya no me hablan mis amigos, mi familia ya no quiere acompañarme a mi casa, ya no me invita, Amén. ya no, todo eso empieza, ¿qué hago? ¿Me voy a la iglesia o me voy con mi familia a los paris del mundo? Entonces hay un sufrimiento, hay una alma que está entrando en aflicción, pero es ahí donde entra el Espíritu Santo a trabajar. Porque el Señor dijo en su palabra de que en esta tierra íbamos a tener aflicciones, iba a haber Amén. Sufrimiento, pero de que Él nos iba a sacar de ellos y nosotros poníamos primeramente a Él. Por eso dice, buscar primeramente del reino de Dios y su justicia, y lo demás va a ser añadidura. Entonces quiere decir de que si ponemos a Dios primero, Él va a ir limpiando todo eso, Él va a ir sanando eso. Ahora la iglesia es una familia. La iglesia es una familia en la cual tenemos, ¿qué más quisieran nosotros? Que vinieran nuestros padres, que vinieran nuestros hermanos, literales, sangre, y que vinieran toda nuestra familia, vinieran a los pies del Señor. Pero a veces no va a ser así. Y ese que no vino a los pies del Señor tal vez puede causar a ti una herida, un sufrimiento, porque se burla, porque te oprime, o dice, ay, cristiano, y miren lo que anda haciendo. Cristiano y anda señalando tus errores, porque en Cristo, no todos los que estamos en Cristo, o en sí no todos de la iglesia, no hemos alcanzado la madurez de perfección. En ese camino vamos, Dios lo va a hacer, pero mientras tanto todavía nos van a señalar y esas cosas duelen y causan una herida. Amén. Es algo que, aparte del sufrimiento en Cristo Jesús, ahora de alguna forma para nosotros es algo que nos va a llevar a otra dimensión. Ese sufrimiento de alguna forma es para edificación de nuestras vidas. Ya no es antes como un sufrimiento para destrucción, porque antes sufríamos, pero no teníamos remedio, vamos a decirlo, que el sufrimiento nos llevaba a otro sufrimiento, y ese sufrimiento nos llevaba a otro sufrimiento. Entonces ahora el sufrimiento en Cristo es diferente. Ahora nosotros sufrimos, pero con un fin.
de alguna manera, por medio de ese sufrimiento vamos a tener un galardón. Amén. La palabra del Señor nos enseña, dice que a través de muchas tribulaciones, a través de muchas pruebas, dice, entraremos al reino de los cielos. Entonces, parte de ese sufrimiento en Cristo, tal vez tú, hermano, que nos miras, tal vez estás pasando unas luchas, unas pruebas, pero recordemos que es como el oro, que el oro dice que tiene que ser purificado, pasado por fuego para tomar lo mejor de él. Amén. Así es una de las de nosotros, de alguna manera nos tienen que arrancar todo eso que tenemos. Y fíjate, hermano, que hay algo que me interesa acerca de Job 17:7. Dice, los ojos se oscurecen también por el sufrimiento y mis miembros todos son como una sombra. Ok, ahí está el punto en el cual el Espíritu Santo va a trabajar en ti y en mí. Sufrimiento va a haber. Ahora, el sufrimiento puede ser cuando tú estás buscando del Señor y encuentras alrededor de tu familia o alrededor de tu ambiente, encuentras que te hacen burla de porque tú ahora ya no andas con ellos, ahora lees la Biblia, ahora ya no vas a las noches a trasnochar, sino que vienes a gozarte a la iglesia, a pedirle a Dios que te cambie. Entonces puede haber un sufrimiento bueno, porque va a haber sufrimiento, pero tú vas a mantenerte en el camino del Señor. Amén. Pero puede haber un sufrimiento malo, un sufrimiento en el cual tú dices, de verdad que mejor me hubiera echado esa cervecita o ese cigarrito, o si hubiera ido al baile, pero ni modo, tuve que ir a la iglesia. Ese sufrimiento ya es malo porque te están convenciendo. Por eso dice aquí, mis ojos se oscurecen. O sea que el sufrimiento va a empezar a oscurecer y volver a poner tinieblas en algunos. Pero de ahí es donde el Espíritu Santo te quiere sacar. El Espíritu Santo te quiere convencer. Por eso el Espíritu Santo viaja a esa región donde está el sufrimiento, para poner convencimiento. El camino en el cual estás es un camino angosto, en el cual van a haber apretazones, va a haber dolor, va a haber un poquito de aflicción, pero no estás solo. En este caminar ya no estás solo. Antes eras en tus fuerzas, por eso no podíamos cambiar, por eso no podíamos alabar a Dios, porque estábamos solos. Pero desde que aceptamos al Señor como nuestro Salvador, viene la fortaleza, viene la unción del Espíritu Santo a nosotros y podemos vencer. Por eso dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí cuando venga ese tiempo de aflicción, hermano o amigo, cuando venga ese tiempo de aflicción, ese sufrimiento en el cual no puedes hacer tu decisión, pídele al Espíritu Santo, Espíritu Santo, tú que estás dentro de mí, ayúdame a tomar la decisión correcta. ¿Me iré con mis antiguos amigos a vivir la vida vieja? ¿O sigo este camino en el cual tú me has llamado a perseverar, a buscar a Dios? Ahí es donde el Espíritu Santo quiere trabajar. Donde está el sufrimiento y donde tú vas a pedirle a Él auxilio. Donde tú le vas a pedir guianza. Dice aquí en este versículo, el sufrimiento hace oscurecer. Entonces, no dejes que el sufrimiento oscurezca la visión de Dios. Porque hay una visión de Dios para ti. Dios quiere que tú seas esa nueva criatura que Él formó desde el principio, pero que en un momento perdimos esa imagen de Dios. Ahora Él la quiere volver a hacer, pero el sufrimiento quiere poner tinieblas y no quiere que Dios haga la obra que en ti ya está predestinado. Amén. Algo que encontraba aquí sobre el tema que estaba compartiendo, dice Romanos 12:12, dice, gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Entonces, de alguna manera tiene que haber, en medio de ese sufrimiento, tiene que haber una perseverancia. Y es algo que nos han predicado nosotros, lo que nos ha dicho nuestro pastor, que dice que a veces nosotros venimos enojados a la iglesia, venimos cargados, venimos de alguna manera, traemos un sufrimiento en el alma. Pero cuando venimos aquí a la iglesia, dice que lo dejemos a un lado y que nos gocemos, que de alguna manera entreguemos nuestra vida al Señor, que tal vez en medio de esa prueba, de esa tribulación, de ese sufrimiento que estás pasando, que no te des por vencido, sino que perseveres. Dice aquí la palabra del Señor, que te goces. Tal vez uno puede decirme, hermano, ¿cómo me voy a gozar en el sufrimiento? Tal vez se le perdió un familiar, o como dice nuestro pastor, tal vez el perrito se le murió, ¿verdad? Y a veces esos son dolores en el alma que provocan sufrimiento. Pero una de las cosas que nosotros debemos de ser, que siempre debemos de buscar el gozo de nuestro Señor. Amén. Tener ese en nuestro corazón, que siempre debemos de tener, que siempre va a haber una luz, que siempre va a haber una esperanza,
que ese sufrimiento solo vamos a, como dice la palabra, que nosotros somos peregrinos en esta tierra. Y mientras estemos en este cuerpo, en esta carne, de alguna manera siempre va a sufrir. Va a tener el precio del pecado, porque de alguna manera no somos perfectos. Y a veces le fallamos al Señor y ese mismo pecado a veces nos hace sufrir. Amén. O tal vez, hermano, tú, amigo, que nos miras o te has alejado del Señor, de alguna manera te has de sentir, tener un sufrimiento. Algo que te incomoda, algo que de alguna manera tú quisieras volver al camino, quisieras estar en la iglesia alabando, adorando al Señor, sirviéndole, predicando, pero no puedes, hay algo que te lo impide y eso te está consumiendo. Y ese es parte de un sufrimiento que de alguna forma el enemigo ha puesto. ¿Para qué? Para que no sigamos en el camino del Señor, para que no sigamos en esa perseverancia. Entonces hoy es tiempo que te pongas en pie, que te levantes y que de alguna manera haya gozo en tu corazón. Clámale al Señor, como decía mi hermano, pídele al Señor si de alguna forma ha habido un sufrimiento o hay un sufrimiento en tu corazón. Pídele que te ayude, que te dé esa fuerza para poder seguir adelante, para poder volver a ese primer amor, para que tu llama pueda ser vueltamente encendida, porque a veces tenemos la llama, pero a veces es una llama muy pequeñita. Amén. Que necesitamos que por medio del Espíritu Santo nos encienda. Amén. Fíjese que el versículo de donde empezamos, que era Hechos 13:6, habla acerca, hasta el 9, habla acerca de un Jesús, habla acerca de un hombre, de un mago judío que se le puso oposición a Pablo para que Pablo hiciera la obra de evangelismo en esa ciudad. Entonces, amén, eso es lo que está haciendo, ese es el obstáculo que va a encontrar en tu alma el Espíritu Santo, el sufrimiento. Porque Jesús es que se le oponía, y eso es la oposición que hay ahora dentro de ti y de mí. Como dice mi hermano, a veces uno quiere hacer las cosas bien, pero el sufrimiento, mejor lo hago, mejor sigo en este pecado. El mismo apóstol Pablo decía, las cosas que quiero hacer con mi cuerpo, con mi mente, amén, con mis manos lo hago al revés. Entonces, todos podemos experimentar un tiempo de angustia, donde un pecado nos puede estar opresionando, pero tenemos al Espíritu Santo. Recuérdate que cuando tú estás en este evangelio, el enemigo quiere ser el primero que te consuele, quiere ser tu consejero. Pero el primer consejero que tenemos nosotros, y el único consejero que trae consejos buenos, es el Espíritu Santo, quien nos revela la palabra de Dios. Dice la Biblia que a ese Jesús era el que venía y quería al gobernador, o le quería decir, no escuches esa palabra, no escuches esa palabra. Es lo que el espíritu del enemigo viene y quiere hacer. Quiere amén, decir, tú, ¿por qué estás sufriendo ahí en esa parte? Dale libertad a tu vida, haz lo que tú quieras, es tu vida, tú puedes vivir tu vida como tú quieras. Pero el Espíritu Santo está ahí a la par tuya aconsejándote que debemos de caminar en el caminar del Señor. Ese sufrimiento se puede convertir en algo bueno. Dice la Biblia en Filipenses 1:29, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Ahí está, amén, el sufrir por Él, el negarse. Por eso decía el Señor, el que quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Entonces tienes que negarte a lo que te gusta. El Espíritu Santo te va a dar la fuerza, porque Él está ahí trabajando en esa área. Niéguese a sí mismo, dice, y venga en pos de mí. Entonces cuando uno empieza a negarse a sí mismo, es donde empieza el crecimiento espiritual. Porque vas a empezar a tus ojos ya el sufrimiento quiso poner neblina encima de tus ojos para que no veas el propósito de Dios en ti. Tal vez quiere Dios que tú seas el que lleva el evangelio de salvación a tu casa. Así como lo hicieron con miembros de la iglesia, de familias de hombres de Dios en la Biblia, así lo puede ser en ti también. Hombres que dejaron que la palabra llegara a su casa y esa casa empezó a prosperar. Ahora Dios quiere que tú seas ese, que se niegue a sí mismo, para que sea ese varón o esa hembra o ese joven que lleve la palabra a su hogar. Yo he oído casos de jóvenes que llevan la palabra a su casa y la casa es salva porque él sufrió. Porque muchos jóvenes, y tú nos estás viendo y eres joven, el mundo tiene un plan para el joven. Diviértete, ve y baila, goza tu vida. Ahí vive la vida loca, dicen muchos, ¿verdad? Pero Dios no. Dios tiene un propósito para ti, joven. Si tú estás oyéndonos en este día, Dios tiene un propósito para ti. Dios quiere que tú seas ese hombre, ese varón, ese joven que lleve la palabra a su hogar.
que sus padres vean un testimonio por parte de Dios en ti. Así también si tú eres el varón, el sacerdote de la casa, tú puedes ser ese varón que para ti está este trabajo, que el hombre sea el que traiga a su familia a los pies del Señor. Entonces, sufre esas penalidades, que tus amigos del trabajo se burlen, que tu familia ya no te quiera, que tu familia tal vez no es que no te quiera, sino que se mira como que no te quiere porque ya no te invita a que vayas con ellos, porque ya tal vez ya no quiere estar contigo muy cercano, porque tú lo primero que empiezas a hablar es de la Biblia. Lo primero que dices tú, Dios te bendiga. Y ya con eso se cierran puertas en ellos, porque ellos no creen en esa bendición, no creen en este Dios que tú ahora crees. Pero amén, puedes sufrir eso, porque eso es un sufrimiento, dice, que se te ha sido concedido, para que entonces sufras por Cristo, sufras por aquel que amas, sufras por aquel que estás buscando, por aquel que levantas tus manos, por aquel que adoras. Por eso ese sufrimiento te va a llevar a la vida eterna, te va a llevar a que ya no haya más sufrimiento, porque aquí es el sufrimiento, pero en el cielo es puro gozo. Aquí también se goza uno. ¿En el Señor? En el Señor, pero hay circunstancias que a veces quieren hacer parar esta obra. Amén. Algo que leí aquí dice en 2 Corintios 1:5, dice, porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Entonces vemos que nuestro Señor Jesucristo también tuvo un sufrimiento, también sufrió. Y no solo en la cruz, no solo cuando lo crucificaron, cuando murió por nosotros, no, sino en el transcurso de su vida, de su crecimiento, hubo sufrimiento. Cuando lo probaron en el desierto, cuando de alguna manera le ofrecieron todo lo que a nosotros nos han ofrecido, nos han tentado, que desafortunadamente nosotros les hemos dicho que sí. Amén. Mi Jesús no. Amén. Mi Jesús tuvo eso. Me imagino que él pudo ver esos reinos, pudo ver ese poder que le ofrecían. Gloria a Dios. Pero sabemos que él tuvo las fuerzas por medio del Espíritu Santo que le dio. ¿Para qué? Para resistir él como hombre. Amén. Entonces, una de las cosas que nosotros podemos ver, que no hay nada que el Señor no haya sentido. Entonces, y mi Señor, así como cada una de las cosas que sabe que son áreas en nosotros, que sufrimos, Él de alguna manera, como usted decía, nos va a dar la fuerza, nos va a dar la salida. Y algo que este sufrimiento, como usted decía, que nos va a llevar, dice que este sufrimiento nos va a llevar a ver, dice, la gloria de Dios. Dice en Primera de Pedro 1:11, vamos a ver, dice Primera de Pedro 1:11, que nos va a llevar a ver la gloria de Dios. Dice, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que le seguirán. Amén. Entonces, ¿este sufrimiento nos va a llevar? ¿O los sufrimientos a qué nos llevan? A una gloria. Cada sufrimiento, y nosotros lo hemos experimentado, cuando nosotros de alguna manera nos damos cuenta que vencimos, un ejemplo, aquel que le gustaba el licor, y se da cuenta de que ahora ya no le llama la atención, se da cuenta que lo ha vencido, él se siente bien, es una victoria, y lo testifica. Entonces esas son las glorias, y eso es superficialmente. Amén. Ahora, si nosotros nos vamos a lo que es espiritualmente, vamos de gloria en gloria. Amén. Y de alguna forma nosotros, dice que allá en el cielo nos están contando todos esos sufrimientos, todas esas coronas que tenemos, es porque hemos llegado a una victoria. Amén. Esa corona que dice que nos van a dar y que la están adornando, es cada victoria que nosotros vamos cruzando. Vamos de alguna forma peleando, vamos luchando y vamos ganando esas victorias. Amén. Sí, el Señor realmente, por eso es que Él dice, yo no os dejaré solos, os enviaré al otro Consolador, el cual os guiará a toda verdad. Entonces, por eso hoy hablamos acerca de este tema, estamos hablando acerca de lo que es el viaje del Espíritu Santo. Amén. A las almas. Y el área del alma que hoy estamos hablando, hoy ya no son las mezclas que hablamos la semana pasada, sino hoy son los sufrimientos en Cristo. Y cómo los sufrimientos pueden tener un lado bueno y un lado malo. Lado malo si te hacen regresar al camino antiguo, pero lado bueno es cuando tú las vences, cuando tú sufres por Cristo, porque yo voy a resistir esa tentación. Yo voy a aguantar esta opresión, aunque no me hable. Por eso dice la palabra, aunque padre y madre me dejare, con todo esto, dice, ¿verdad? Entonces,
Entonces el Señor dice, no importa si te deja, cualquier persona te deja, con que el Señor no te deje, tú tienes que sentirte más que satisfecho. Por eso en este programa, en tu luz veremos la luz, la Biblia dice en ese versículo de Salmos 36:9, porque en ti está el manantial de vida y en tu luz veremos la luz. Eso es lo que Dios quiere hoy, que tú veas la luz, donde el Espíritu Santo hoy te está iluminando y te dice, ese sufrimiento que hoy tienes no se compara con la vida eterna. Amén. Dice la Biblia en Romanos 8:18, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha sido revelada. Entonces, no te preocupes, esos sufrimientos son pasajeros. Esas envidias, esos celos, eso que viene el enemigo y te pone en tu corazón, deja ese caminar, vuélvete conmigo, yo no te hago sufrir, el Señor tampoco te hace sufrir. Es un sufrimiento porque tú quieres agradarle, pero este cuerpo, esta carne todavía tiene emociones, todavía tiene necesidades, y esas necesidades hay que rendirlas delante del Señor para que haya victoria, para que tú puedas, aquel día el Señor en su venida te pueda recoger y tú puedas decir, Señor, aquí guardé la fidelidad a tu nombre. Un ejemplo que podemos ver grande es de Pablo. Pablo llegó a un punto donde decía, miserable de mí, ¿quién me librará? Había un sufrimiento en él. Gloria a Dios. Pero ¿qué termina diciendo él? He llegado a la carrera, he ganado la carrera con gozo. Amén. O sea, él llegó al punto donde tuvo unos pensamientos que ya no daba más, pero vemos la persistencia, la perseverancia de él, donde lo llevó a terminar esa carrera con gozo. Amén. Y es algo que tenemos que hacer, tenemos que de alguna manera tomar esos ejemplos y que la palabra pueda dar fruto en nosotros y que podamos sentir ese amor del Señor para que nosotros de alguna manera también podamos terminar esa carrera que ¿cuál es? Ver a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando Él venga. Amén. Por eso te seguimos invitando que nos sigas sintonizando, viendo sus programas en el cual estaremos viendo cómo el Espíritu Santo sigue caminando, sigue conquistando áreas en tu alma, basado en lo que hablábamos de la figura de Pablo como figura del Espíritu Santo. Amén. Y te seguimos esperando en este programa, En tu luz veremos la luz. Dios te bendiga y te guarde.